Con 10 observaciones en las que se recomienda ratificarse en los textos aprobados por la Asamblea y 8 en las que propone el allanamiento a las sugerencias del Ejecutivo, la Comisión de Justicia aprobó por unanimidad el informe no vinculante sobre el veto parcial a las reformas al Código de la Democracia. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora la asambleísta Jimena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea. Asambleísta, qué gusto. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Giselle. Un gusto también poder dialogar con usted y con su audiencia. Asambleísta, ¿por qué ratificarse en no dar paso a la eliminación de las circunscripciones electorales como lo propone justamente el Ejecutivo? En ese tema particular, Giselle, puedo decirle que en lo personal estoy de acuerdo con la necesidad de que se revisen las circunscripciones electorales. Sin embargo, tenemos un gran problema de forma y un tema lastimosamente que implica ya lo constitucional y lo legal. Tanto el Ejecutivo como la Asamblea Nacional tenemos límites en el alcance de una objeción presidencial en el tratamiento de la misma. Y, por ejemplo, el hecho de que se haya reformado dentro de una objeción al artículo 160, otro artículo que es el 150, realmente nos pone en esa complejidad de no poder procesar la objeción porque hay un problema de constitucionalidad. De acuerdo a un dictamen de la Corte Constitucional, el Ejecutivo no puede vetar artículos que no hayan sido aprobados por la Asamblea Nacional, como es el caso del artículo 150 de circunscripciones electorales, el artículo 138 de la Constitución, el artículo 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, así lo establecen. Por tal motivo, pese a que hay algunos legisladores que en efecto están de acuerdo con este veto, lastimosamente por este tema, estos límites legales y constitucionales, la Asamblea le recomienda al Pleno la ratificación al artículo 160, lo que significaría que la modificación al artículo 150 quedaría de lado. Ahora, vamos punto por punto para analizar algunos. Se ratificaron también en la obligatoriedad de que los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo hagan uso de la licencia sin sueldo desde el inicio de la campaña, más no desde la inscripción de la candidatura como se sugería en el veto. ¿No es así? Así es. Luego de un debate, la comisión decidió por mayoría recomendar al Pleno la ratificación en el hecho de que las autoridades que aspiran a una reelección deban pedir de manera obligatoria una licencia sin sueldo desde el inicio de la campaña electoral. ¿Qué es lo que está vigente, Giselle? En la actualidad la norma le permite de manera opcional a la autoridad que va a una reelección optar por una licencia sin sueldo desde la inscripción de la candidatura. Sin embargo, luego de un análisis importante y también de acuerdo a la Constitución que tenemos y que tenemos que respetar, por ejemplo, la misma Constitución establece ya una distinción entre un funcionario público de libre remoción o un funcionario de carrera y una autoridad electa. Es decir, la misma Constitución establece limitantes para qué funcionarios públicos deben pedir una licencia de manera mandatoria desde la inscripción de las candidaturas y cuáles no están obligadas a aquello. Estando entonces vigente de manera facultativa la posibilidad de pedir esta licencia, lo que hace la reforma es establecer que de manera mandatoria las autoridades que van a reelección deben pedir una licencia sin sueldo desde el inicio de la campaña electoral, es decir, 45 días antes del día de la elección. El debate de la comisión fue bastante álgido en este tema y la mayoría decidió la ratificación en base a esta distinción que ya establece la Constitución y también por una preocupación que se da en el hecho de que de allanarnos esta obligatoriedad de pedir licencia sin sueldo sería 100 días antes de las elecciones, lo que implicaría que las autoridades que han sido electas por voto popular para cumplir con una función deberían entonces estar más de 60 días sin cumplir este encargo popular y además con una limitante de no poder realizar campaña electoral porque la campaña inicia desde el 45 días antes del día de elecciones. Más bien creíamos que esto podría ser un incentivo para que las autoridades electas comiencen a hacer campaña preelectoral al estar 65 días pues sin poder ejercer su cargo y pues con una candidatura al frente.
Por eso creo que lo más conservador, y la comisión decide recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional la ratificación en este artículo. Ahora, ¿cuál es la recomendación del informe para el tema de los candidatos que luego de una segunda elección no hayan obtenido al menos el 4% de los votos? Mire, ahí por ejemplo el veto del Ejecutivo le recomienda a la Asamblea eliminar ese desincentivo y además establece que la organización política deberá presentar información sobre este fondo promocional. Sin embargo, hay que recordar que el fondo promocional que es financiado por el Estado no va a la organización política, sino va directamente al medio de comunicación. Es decir, ahí había ya una imprecisión. Pero además, la comisión le recomienda al Pleno la ratificación porque creemos que es importante que haya este contrapeso en relación a precautelar los fondos del Estado. ¿Qué es lo que ha pasado hasta la fecha? Es que hay una serie de personas que se lanzan a dignidades. Simplemente por el dinero. Así es, sabiendo que no tienen la más mínima posibilidad de ganar, pero lo hacen porque además saben que van a recibir fondo promocional por parte del Estado con recursos de los ecuatorianos. Entonces creemos que el hecho de que desde la segunda vez, es decir, se precautela el derecho que tiene cualquier ciudadano a aspirar a un espacio de representación popular, pero si ya en la segunda vez no alcanza un porcentaje mínimo del 4%, devuelva por lo menos el 50% del fondo promocional. Esto para desmotivar, insisto, que hayan personas que se lancen de manera aventurera a una elección, precisamente a lo mejor motivados por temas de corrupción, incluso porque sabemos que esto se ha prestado para que personas se lancen, reciban el fondo de promoción a través del medio de comunicación. Sin ningún interés de ni siquiera ganar la candidatura, a sabiendas de que la van a perder. Así es, y luego reciban el vuelto por parte del medio de comunicación que ha recibido el fondo público por parte del Estado. Sí, se escuchaba también que decían, bueno, yo te pauto aquí, pero si me das una comisión de a muchos medios de comunicación, hacían eso, ¿no? Qué bueno que se ponga controles sobre esos. Brevemente, ¿cuáles son los temas en que se allanarán? Bueno, realmente de los 8 allanamientos hay 2 temas importantes que vale la pena comentar. El primero relacionado al tema de las alianzas, a los incentivos para las alianzas, y la comisión también se allana en el sentido de que se dé este incentivo a los candidatos de alianzas. Sería un 20% adicional en promoción electoral por alianza. Es decir, que si un candidato tiene 2 alianzas, podría recibir un 40% en fondo promocional adicional. Esto, insisto, como un incentivo positivo para evitar la segmentación de candidaturas durante la época electoral, sino más bien promover candidatos que puedan representar varias tiendas políticas y de esa manera facilitar la elección por parte del elector. Eso es un tema importante que esperemos sirva para reducir el gran número de candidatos que se han visto durante las elecciones, y también otro relacionado con el artículo 95. Ese es un tema que preocupa, ¿no? Porque la comisión se allanó a la objeción del artículo 39 de la reforma que modifica el artículo 95 del Código, a pesar de que ahí hay un error del Ejecutivo. Hay un error de forma que no pudimos superar dentro de la comisión. De hecho, en lo personal me hubiese gustado ratificarme, porque ese artículo especifica cuáles son los requisitos que cumplen los candidatos, y lo que aprobó la Asamblea ponía requisitos más rígidos para los candidatos de los distritos, precisamente para garantizar que los distritos garanticen esa representación cercana a la ciudadanía y no simplemente se presten para que personas que vivan en otro distrito se candidaticen en otro. Aquí en Pichincha, por ejemplo, hemos tenido asambleístas incluso electos que han sido electos por el sur, pero han vivido en el norte. Entonces, precisamente para salvar el espíritu de la representación cercana a la ciudadanía que se da a través de los distritos, la posibilidad de que hayan requisitos fuertes para que la gente que se candidatice por esos distritos, en efecto, vivan, se deban, sientan como los ciudadanos de ese distrito. Sin embargo, en el veto del Ejecutivo se hacen menos fuertes de esos requisitos. Por ejemplo, nosotros habíamos colocado la obligatoriedad de que los candidatos de esos distritos vivan de manera ininterrumpida los últimos 2 años. El Ejecutivo elimina la palabra ininterrumpida, por ejemplo. Entonces, la posición de la comisión fue el allanamiento, fue la posición mayoritaria, y pues este allanamiento nos trae una complejidad de forma, porque cuando el Ejecutivo presenta el veto, hace un enunciado, dice, sustitúyese el literal 2 del artículo 95 con el siguiente texto, y cuando inicia el siguiente texto dice artículo 95.
Esto quiere decir que constarán 2 artículos 95 en el cuerpo legal. Lastimosamente tendremos 2 artículos 95, uno con un literal o con un numeral 1 y otro que será un artículo 95 que tendría el texto que correspondía al numeral 2 del artículo. ¿Cuándo deberá pasar el informe al Pleno de la Asamblea para su tratamiento? Ya lo hemos presentado, lo hemos enviado ya al presidente de la Asamblea, César Litardo, y de acuerdo a lo que ha manifestado el presidente, esto se colocaría ya en la agenda del Pleno el martes que viene. ¿Cuántos votos se necesitan para ratificarse en lo propuesto justamente por su comisión? Necesitamos 91 votos para ratificarnos en la propuesta de la comisión. Y para allanamiento 70, ¿no? Realmente es mayoría simple, es decir, mayoría de los presentes. Ahora, sé que han tenido algunos diálogos con sectores políticos, ¿han encontrado con ellos acuerdos? Realmente yo creería que vamos a tener los votos para la ratificación. El tema más polémico del veto es lo relacionado al artículo 150 sobre circunscripciones electorales. Pero insisto, más allá de que estemos de acuerdo en que las circunscripciones electorales son obviamente un tema que podría afectar la proporcionalidad de nuestro sistema electoral o de nuestro sistema de representación, creo que es importante decirle a la ciudadanía que aquí ya escapa la voluntad de los legisladores. Es un tema constitucional y legal que nos impide considerar el allanamiento por haber sido un artículo que no fue reformado por la Asamblea Nacional. Mientras la Asamblea está trabajando en un código de la democracia que nos permita a los ecuatorianos pues tener elecciones transparentes, democráticas y apegadas a la voluntad popular, vemos los ecuatorianos también que en el CNE, en el Consejo Nacional Electoral, hay una pugna interna que no deja que los procesos continúen, se den y se hagan de la agilidad que necesitamos para las próximas elecciones. ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, de hecho, yo entiendo que es un tema muy complejo y creo que es fundamental que los integrantes del Consejo Nacional Electoral puedan llegar a acuerdos mínimos, precisamente en torno a la gran responsabilidad que van a tener para implementar esta reforma y garantizar una jornada electoral transparente, eficiente, que dé garantías. Precisamente esta mañana compartíamos un espacio con el consejero Verde Soto y le hacíamos también este comentario: la necesidad fundamental de que dentro del Consejo Nacional Electoral se superen los problemas internos con el fin de que puedan garantizar el proceso electoral que está por venir. Realmente el contenido de la reforma ha sido, Giselle, trabajado con las 2 facciones del Consejo Nacional Electoral y con el Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, el procesamiento de esta reforma no solamente significó un procesamiento con los legisladores, sino incluso un procesamiento con todos los actores de la función electoral para garantizar que la misma tenga un consenso de los que la van a implementar. Así es que yo esperaría que no haya problemas en la implementación y esperemos más bien que estos impases que ha habido dentro del Consejo Nacional Electoral sean superados lo antes posible para que puedan enfrentar la gran responsabilidad histórica que tienen de garantizar unos procesos electorales transparentes, eficientes y que nos permitan pues garantizar unas elecciones con nuevas autoridades electas de manera democrática y transparente. Que así sea, porque no queremos que nos pase lo que pasó en Bolivia, por ejemplo. Así es, definitivamente. Le agradecemos muchísimo, asambleísta, por habernos acompañado y aclararnos estos temas tan importantes para la ciudadanía. Jimena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados. Notimundo a la Carta.